En una conversación que tuve con mi hermano y con uno de mis queridísimos hermanos, quien me sigue en edad, y lamentablemente está jubilado, y está jubilado por enfermedad. Parece que últimamente la rima me persigue, ¿no? Está jubilado por enfermedad a raíz de su actividad laboral intensa, un hombre muy trabajador, sumamente trabajador. Toda su vida trabajó desde muy chico, desde muy jovencito le gustó el trabajo. Jamás le hizo asco al trabajo, todo lo contrario. Hay que pararle el carro porque trabaja y trabaja y le encanta trabajar. Hizo toda primaria, toda secundaria, cursos en UTU, después desarrolló algunas actividades también curriculares en escuelas técnicas, pero no hizo una gran carrera. Sin embargo, es un gran profesional de la construcción y en muchas áreas, en muchísimas áreas. Es un desarrollador de habilidades en cuanto a una cantidad de oficios. Llámese la carpintería, la sanitaria, el revestimiento de baños y cocinas, la albañilería, la construcción, pintura, revoques, asfaltado de azoteas, preparación de azoteas, construcción directamente, levantar una casa, construir piezas, construir pisos, hacer de nuevo un baño, una cocina, es decir, es un constructor completo que tiene la capacidad de diseñar incluso, pero trabajó muchísimos años de muchas cosas y tuvo una actividad muy intensa como taxista durante más de 9 años, haciendo turnos de 14, 16 horas por día. Llegó a trabajar sin dormir de un día hacia el otro, pero siempre en el promedio de las 16 horas para bancar a sus hijos, con su esposa que trabajaba en otros menesteres como sigue trabajando. Lamentablemente esa vida tan intensa le pasó factura, el estrés, el trabajo de un taxi 9 horas, perdón, 9 años durante esos 9 años trabajando de lunes a sábado y los domingos ciertas horas también, y el promedio de esas 14 horas por día, hay días que se iba más horas, pero ponele que en un promedio, hiciera un promedio semanal de 14 horas por día de trabajo. Todo eso que ya no es vida, que es trabajar para el sustento familiar, para que sus hijos pudieran comer, vestirse, ir a la escuela, después al liceo, tener atención odontológica, hacer práctica del deporte, pagar los impuestos. Está lleno de uruguayos así. Está llenísimo. Y ese es el Uruguay que trabaja. Esa es la clase trabajadora de la que habla tanto este gobierno y se llenan la boca los sindicalistas del PCNT y el comunismo enarbolando las banderas de la clase trabajadora y este gobierno enarbolando las banderas de ser un gobierno popular, de cercanía, de sensibilidad para con su gente, de gobierno de la honestidad. Cuando vemos por doquier que es todo lo contrario, y voy al ejemplo de mi hermano porque le pasa factura toda esa actividad, dislocación de disco en la columna, hernia, ¿m? Artrosis bastante severa, problemas renales y 4 stent. Tuvo a punto de hacer un infarto fulminante con colapso arterial, 4 stents cuando tenía 47 años. Gracias a Dios está bien de salud, está con nosotros, ya una persona hoy de 57 años y quedó prácticamente con invalidez para desarrollar tareas importantes de trabajo, y eso está contemplado inclusive en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y catalogado como enfermedades profesionales, es decir, las enfermedades que se generan a raíz de una actividad determinada, y esas enfermedades, comprobándose que son el producto o la consecuencia directa de esa actividad desarrollada durante varios años, actividades insalubres, como la del taxi, por ejemplo, pero hay tantas, pronto la actividad de la pesca, la actividad de la minería, la actividad del transporte de carga pesada, durante muchas horas de trabajo a través de los años también, el estrés de toda esa actividad, actividades
de fuerza, actividades de la construcción, actividades en el campo, actividades de agricultores, de leñadores, de arreadores de ganado, etcétera, actividades en los tambos, donde la gente ya está a las 4 de la mañana, ya están trabajando, no es que se estén levantando. Se despiertan a las 3 de la mañana y ya están trabajando a las 4 de la mañana, bajo cerrazón, lluvia, frío, ya en la preparación y ordeñe del ganado, el transporte, la preparación de todos los tachos, los tarros, para que pasen a buscar toda esa materia prima y se traslade a las plantas de pasteurización y elaboración de ese producto que después nosotros consumimos, es una cadena de gente trabajando todos los días. Y esa gente llega un momento que físicamente está destrozada, que ya no pueden trabajar, o que tienen artrosis deformante, o problemas de columna, como mi hermano, hernias de disco, incluso con desviación o dislocación de disco, o problemas renales, o problemas cardíacos, o cardiopulmonares, problemas también en la vista, mucha gente prácticamente con ceguera, y que tienen que ver con esas enfermedades, las que desarrollaron a raíz de su propio trabajo para bancar sus familias, para darle dignidad a sus familias. Eso que la Constitución dice de modo tan universal y que suena tan lindo, de que todos los habitantes de la República, todos los habitantes, de este país, lo voy a leer textualmente, porque parece que no se termina de entender que la Constitución para un Estado de Derecho es el motor de todas las cosas, como diría Aristóteles. Aristóteles enseñó que un conjunto de cosas, los conjuntos, en la teoría aristotélica, es decir, el sistema, los sistemas, todo funciona por sistema, nuestro sistema corporal, nuestro sistema linfático, nuestro sistema sanguíneo, nuestro sistema orgánico, nuestro sistema corpóreo, y así todo tiene sistemas, el sistema informático, el sistema operativo de la computadora, el sistema industrial, los sistemas industriales, empresariales que se fueron creando, y el Estado como un megasistema de organización de la vida social, una tarea enorme, inmensa, de científicos realmente del derecho, de la teoría del Estado y de las ciencias sociales, pero que, claro, a través del tiempo fueron desarrollando esas ideas que son el resultado de una tradición y de un colectivo de pensadores que fueron por la línea de la libertad, concibiendo al ser humano en primer lugar. Y el ser humano es cada uno de nosotros en condición de individuos. El ser humano no es la sociedad como una abstracción. El ser humano no es el colectivo, el conjunto de las personas. No, el ser humano es cada persona. Y cada persona tiene las mismas condiciones físicas, fisiológicas y capacidades, en teoría, cuando es una persona de coeficiente normal y con una salud corpórea física que la habilita para desarrollar tareas de trabajo, tareas deportivas, tareas de estudio. Cuando estamos en condiciones naturales de salud física y mental, todos partimos de la misma situación que es la condición humana. Eso es lo que dice el principio de igualdad del derecho. Por eso contempla desde esa naturaleza humana que todos somos iguales ante la ley. La ley no puede concebirnos de otra manera. La ley dice, todas las personas, cuando nacen saludables, nacen en condición de personas, van a tener el mismo desarrollo, ¿eh? Prenatal, natal, necesitan la misma calidad de alimentos, se van a desarrollar fisiológica, metabólicamente, a nivel corpóreo y mental, y cuando son personas saludables, todas tienen las mismas condiciones, es decir, somos todos seres pensantes, con capacidad de desarrollo del razonamiento, de la inteligencia analítica, la inteligencia crítica, la inteligencia deductiva, etcétera, de la emoción, de sentimientos, tenemos destrezas físicas, intelectuales, y la ley dice, son todos iguales. Los tengo que tratar a todos por igual. Todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Por qué? Porque todos son parte de una misma raza, la raza humana, la raza planetaria.
No es tan complicado, ¿verdad? Entonces todos son iguales. Ahora, la naturaleza plantea esa equiparación. La naturaleza plantea esa igualdad, pero los sistemas políticos van generando desigualdades, que es distinto. Y esas desigualdades de modelos, por ejemplo, estatistas, colectivistas, que conciben al ser humano desde un todo, desde una abstracción social, van complicando las cosas y hacen estados cada vez más caros, que presionan a unos y no a otros, que privilegian a unos y no a otros, y van generando desigualdades, pero a través de la narrativa de la igualdad social, pero generan lo contrario, porque si te generan burocracia, si te generan privilegios burocráticos, si te generan privilegios de crédito social, viene de la mano el crédito económico, viene de la mano el privilegio económico, las ventajas, el tratamiento social desigual, que se va apartando cada vez más de ese principio rector universal de sabiduría filosófica y jurídica que nos dice todos los seres humanos son iguales ante la ley. Y el artículo 7 lo que establece es que los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad de trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos, a todos por igual. Estos son los derechos consagrados constitucionalmente como derechos fundamentales o derechos de primer orden o llamados derechos subjetivos. Nacen con nosotros y una constitución republicana y democrática que sustenta a un Estado de Derecho nos reconoce a todos por igual con estas condiciones: la vida, el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. Todos tenemos el mismo derecho. Todos tienen derecho a ser, todos, dice, todos tenemos el mismo derecho. Todos tienen derecho a ser protegidos. La Constitución está reconociendo que todos tenemos esos derechos porque todos somos iguales en esas condiciones de tener, de ser seres vivos, la vida en primer lugar, el honor, esas vidas por el hecho de ser vida, por el hecho de haber nacido, por el hecho de pensar, de sentir, de trabajar, ya es honorable, cada vida es honorable, pero debe desarrollar esa honorabilidad, debe sustentarse esa honorabilidad, debe proyectarse, perpetuarse, no se tiene que perder, dice la Constitución. Y por eso hay seguridad, y por eso hay libertad. Sin libertad no hay vida honorable, sin libertad prácticamente no hay vida, lo que hay es sometimiento y sobrevivencia. Una vida sometida a la opresión ya no es vida, es subsistencia. Y ahí tiene que tener seguridad, la seguridad de que el Estado va a responder a este reconocimiento que manifiesta a modo de una disposición universal constitucional, que es principio rector de todo el orden jurídico que deberá girar en torno a estos principios consignados por el constituyente que nos dicen cómo se construye nuestro país. La Constitución de la República, el motor de todas las cosas en materia de orden jurídico, en materia de Estado y de soberanía, el motor de todas las cosas, el ordenador, el disco duro. Todas las cosas tienen un motor principal, decía Aristóteles. En el Estado de Derecho, en el orden jurídico, es la Constitución. No se puede discutir eso y no se puede tratar a alguien de idealista, de supremacista o de inocente por simplemente esgrimir cuáles son las razones del éxito de una nación y cuáles son las razones claras, clarísimas del fracaso de una nación. Y están radicadas en el cumplimiento o en el incumplimiento de lo que el motor de todas las cosas, llamado Constitución de la República, refiere a un orden jurídico, a un sistema, a un todo, a una ingeniería compleja, a un mecanismo
que está configurado, que está organizado, ordenado y dispuesto por este gran motor, este ordenador que es la Constitución de la República. No esta encuadernación. Esto es la publicación de lo que la Constitución dice, que la encontrás cada vez que la publiquen. Lo que está escrito no es la Constitución. La Constitución se escribe y se escribe de mil maneras distintas en cuanto a distintos formatos, distintos libros, pero va a decir siempre lo mismo, porque se consagró en un documento jurídico, se selló para siempre esa vocación perpetua, esa vocación de perpetuidad a través del tiempo, como lo son nuestros símbolos nacionales. Son emblemas institucionales que son consignaciones significativas del valor institucional que nuestra nación oriental representa en el concierto de las naciones del mundo. El escudo nacional, el pabellón nacional, los pabellones orientales de Artigas, de los 33 orientales, el himno nacional, el himno a la bandera. La Constitución de la República es nuestro documento oficial que consagra la existencia soberana e independiente de nuestro Estado nacional llamado República Oriental del Uruguay como un Estado republicano y democrático de derecho a través de este motor de todas las cosas en nuestro Estado de Derecho. Cuando se deja de aplicar este motor de todas las cosas, cuando se deja de aplicar este sistema integrado de factores, este gran ordenador, fracasa el Estado de Derecho. No se trata de idealismo. Yo diría que es todo lo contrario. Se trata de racionalidad y realismo. No sería realista si yo concibiera que, bueno, la política es más o menos distinta, elastiza las cosas. Tuve una gran discusión ayer yo con el doctor Subía. Por supuesto que en tonos absolutamente muy amables, entre dos personas que considero no solo nos respetamos mucho, sino que tenemos una cierta admiración recíproca uno por el otro de acuerdo a sus perfiles, a sus tareas. Y sé que el doctor Subía está haciendo de muy buena fe todo lo mejor que puede para colaborar con un país mejor, pero considero que en ese rol de senador hoy, antes de diputado, en su calidad de jurista, hombre del derecho, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, quien cumplió funciones como fiscal durante mucho tiempo, connotado fiscal, como hombre de derecho, y en todo sentido, porque fíjate que fiscal, abogado, titulado como doctor en Derecho, un jurista que ejerció como fiscal, luego como legislador, diputado y ahora senador, está en el mundo del derecho siempre, es un hombre del derecho. Entonces considero que en ese rol el doctor Subía se equivoca en algunos aspectos, y eso le discutí ayer. Y la discusión fue muy intensa, fue pasional, apasionada, como tiene que ser, intensa, apasionada porque monta mi propio espíritu, mi pensamiento en sí se enciende en pasión cuando voy entendiendo la profunda instancia histórica de comprender el valor de un Estado de Derecho de acuerdo a este motor de todas las cosas y lo que significa un sistema de derecho con el que hay que cumplir para que tenga éxito ese proyecto histórico, político, jurídico de una nación soberana. Porque si no, fracasa. Si yo no considero eso, no soy realista. Confundimos ser realista con aceptar los datos contingentes de la realidad política o social o la sociología política, que la tengo bien clarita como es. No soy ningún inocente. Ya sé que está saturada de, de pactos sucios, de coimas, de contubernios, saturada de vicios y de corrupción. Por eso tratamos este programa de esta manera, representando en mi caso a Libertas, que me honra precisamente con este rol asignado de llevar la voz cantante de lo que Libertas, digamos, representa, lo que Libertas propone a la República Oriental del Uruguay y a toda nuestra región, a toda nuestra Latinoamérica, como un proyecto, un modelo de libertades, como un modelo racional
científico, inclusive antropológico, cultural, de libertades. Y Libertas considera que el modelo de libertades, el único posible, el único que nos brinda las garantías técnicas, racionales, científicas de libertades, es el Estado de Derecho, concebido como una unidad política nacional, republicana y democrática, de democracia representativa, como lo establece la Constitución. Entonces, no se puede entrar a dudar de eso y a plantear con la habilidad, con determinada aquiescencia a las contingencias políticas o a los avatares políticos de la corrupción o la corruptela, que la hay desde el más pequeño nivel al máximo nivel, pero apenas dejamos que algo se corrompa, se va pudriendo ese tejido social de la política. Y eso es lo que yo discrepo con el doctor Subía, porque él considera, cuando yo hago estos planteos, que me voy hacia un nivel tan ideal, tan supremacista, que él implícitamente me está acusando de inocente prácticamente, de un purista del Estado de Derecho, él que es hombre de derecho. Y si aplicamos mal la Constitución y desarrollamos una legislación que la desconoce, no puedo ser otra cosa que realista, que reconocer la realidad de esa corrupción, la realidad de esa enorme corrupción institucional, la realidad de que esas instituciones no van a funcionar bien, no responden al motor de todas las cosas, se desajustan a las piezas o los factores integrados de este sistema complejo, vital, de una profunda racionalidad y técnica científica, inclusive en lo legislativo, como lo es un Estado de Derecho. Eso fue lo que discutimos ayer en relación a la Fiscalía de Lesa Humanidad. Pues el doctor Subía sostiene que hay niveles más bajos que son distintos niveles de inconsistencias. Es verdad, pero esos distintos niveles de inconsistencia en la Fiscalía letrada, especializada en la pesquisa, en la búsqueda de los crímenes de lesa humanidad, que hoy por hoy encarna en su liderazgo el doctor Ricardo Percivale, en sí misma nace de una pésima premisa desde el punto de vista de nuestro Estado de Derecho, nace desde un paradigma ideológico que no responde, que no se corresponde con la naturaleza jurídica de nuestro Estado constitucional de derecho. Son piezas, son partes de una maquinaria que no encaja, que rechina y que va rompiendo al motor de todas las cosas. Es como si a un motor sofisticado con factores integrados de un Audi, la marca Volkswagen de alta gama, le pusieras piezas que no son de ese auto. Van a romper al motor de ese coche, porque esas piezas no encajan de modo sincrónico, de modo sinérgico, dinámico, porque no están concebidas para que se dé ese todo funcional que cada una de las partes que hacen a ese todo que es el motor del Audi. Lo mismo sucede con una constitución. Es el motor sofisticado, con factores integrados, que deben estar en permanente sinergia, en una dinámica de integración que hagan del Estado una unidad sistémica, que hagan del Estado el funcionamiento orgánico de ese motor, de ese reactor, de ese ordenador que nos está diciendo cómo construir toda esa ingeniería. Y si eso no se hace, va a funcionar mal. Una fiscalía letrada de lesa humanidad es un disparate dentro del Estado de Derecho uruguayo, porque no obedece a los principios del derecho, desobedece principios muy, muy grandes. Es muy grosera, digamos, la desavenencia o el agravio, es muy grosero el agravio o la contradicción que plantea una fiscalía
de lesa humanidad para con nuestro Estado de Derecho. En principio, porque desconoce a la Constitución de la República, cuando establece en su artículo 85, si no me equivoco, artículo 85, vamos a leerlo, o artículo 80, esperen un poquito, sí, artículo 85, a la Asamblea General compete formar y mandar publicar los códigos, establecer los tribunales y arreglar la administración de justicia y de lo contencioso administrativo, y en el numeral tercero dice expedir leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República, protección de todos los derechos individuales, y luego agrega el fomento de la ilustración. Pero esto de expedir leyes relativas a la independencia, seguridad, y acá vienen los términos claros, expedir las leyes relativas a la seguridad, tranquilidad y decoro de la República, seguridad, tranquilidad y decoro de la República, expedir leyes relativas, está hablando de leyes especiales, leyes que son relativas a esos temas en particular, leyes para garantizar, por ejemplo, la independencia. Una ley de pronto que le declare la guerra a otro Estado que nos quiere invadir, por ejemplo. O una ley que reafirma nuestra independencia en distintos campos o áreas del funcionamiento del Estado o de la relación del Estado con otros. Una ley relativa a la seguridad. Puede ser a la seguridad pública, ley especial, ley de seguridad pública. Es materia reservada a la ley y la seguridad pública. No como se hizo con el PCNT y el plebiscito. No es la Constitución. Te dice la que normativiza o reglamenta la seguridad pública. Es materia reservada a la ley. Pero también leyes relativas, especiales, que hagan relación a la necesidad de tranquilidad y decoro. Y ahí están la ley de amnistía y la ley de caducidad. Leyes relativas, especiales, en relación a la tranquilidad y al decoro de la República, porque eran situaciones que habían que zanjar, que resolver definitivamente para pacificar la sociedad, para darle la tranquilidad necesaria a una sociedad que entró en guerra, que disputó un territorio político, que tuvo derramamiento de sangre, que hubo muertos entre los mismos orientales, entre los mismos ciudadanos, con grupos armados, guerrilleros, organizados a modo de grupos profesionales, desarrollando el terrorismo y la estrategia de guerra de guerrillas contra la ciudadanía uruguaya y posteriormente ya directamente contra las instituciones del Uruguay, cuando comenzaron aquellas agresiones directas al ejército y a la policía, con aquella matanza a sangre fría de los cadetes militares que estaban simplemente haciendo guardia en un jeep o en un pequeño camión militar. Luego la matanza a policías por la espalda. Siguieron las balaceras y los combates ya directamente entre estos grupos guerrilleros y nuestras fuerzas de seguridad, las fuerzas de seguridad pública, tanto la policía en el orden interno como ya el ejército que guarda la seguridad también en el orden externo, de ahí la defensa, porque protege la soberanía. Entonces se resolvió que dos leyes especiales, que no tienen efectos generales, que se cumplen sobre esas personas que vivieron esos momentos del país, que fueron sometidos a vivir ese momento excepcional de una guerra civil, de una guerra de guerrillas, de atentados terroristas contra el Estado uruguayo, y el Estado uruguayo que dispuso de esos dispositivos de contraataque, de defensa de nuestra nación, se vio envuelto entonces en un largo proceso, década del 60 y los 70, en esa disputa bélica, en esa guerra. De los dos lados hubo muertos, fallecidos, torturados, desaparecidos, hubo vejámenes, amenazas, y la población civil también recibió muertos,
tuvo muertos, efectos colaterales, desaparecidos, torturados, civiles, de parte de los terroristas contra el Estado uruguayo. Los terroristas contra el Estado uruguayo, hoy todos están cobijados por la seguridad jurídica que establece la ley de amnistía, como corresponde. Pero los militares uruguayos, los que defendieron la patria, los que tuvieron que salir por obligación constitucional, los que tenían que responder al deber constitucional de defender la tranquilidad, el decoro, la seguridad de la República, los que tuvieron que defender al motor de todas las cosas, a esta Constitución, los que tuvieron que defender la soberanía de este motor de todas las cosas, hoy están presos como delincuentes sobre la base de una profunda inconstitucionalidad, de acuerdo a este artículo, y de una profunda ilegalidad, violándose el artículo 15 del Código Penal, que establece claramente los preceptos legales de orden público en nuestro derecho penal respecto a la jurisdicción que la ley penal tiene en el tiempo. Se le llama la jurisdicción en el tiempo. La ley penal más grave no se aplica hacia el pasado y la ley penal inexistente en el pasado, la ley penal que no se conoció en el pasado, no se aplica hacia el pasado, por un principio penal que proviene no solo de un adagio, sino de un principio jurídico romano que dice nulan pena sin el leye. No hay pena si no hay ley que penalice. Nula poena, se escribe, nula poena, sine leye. No hay pena sin ley. Y en el pasado esas penas no existían porque no tenían ley. Y el derecho penal concibe atávicamente, por un principio elemental de racionalidad jurídica, que es la seguridad jurídica, que no se pueden hacer causas penales, someter a un juicio penal a personas por la comisión de delitos que en el pasado no existían, como por ejemplo los delitos de lesa humanidad, o los delitos de terrorismo de Estado, o los delitos de desaparición forzada, porque ese elenco de delitos están establecidos en el Estatuto de Roma, que es la fundación de la Corte Penal Internacional, que entra en vigor, entra a regir como organismo jurisdiccional de un derecho penal internacional, concepción del eminente jurista Benjamin Ferenc, después de aquel juicio de Nuremberg. Recién en el año 2002 se consagra ese sueño de Benjamin Ferenc de hacer una gran corte penal internacional para todos aquellos personajes que abusan de su situación de poder dentro del Estado, porque el Estado tiene el monopolio del poder, que abusan de sus roles de poder como se lo vio con los nazis, se lo vio con los comunistas soviéticos, se lo ve con gobiernos corruptos africanos. Entonces, tiene que haber algo más que esas justicias amañadas al servicio de esos regímenes corruptos, porque ya se ideologizaron y están impenetradas de compromiso político, económico y social. Tiene que haber algo que proteja a esos derechos humanos. Surgió el Estatuto de Roma, que comenzó a regir en el 2002, pero para cada uno de los países, en ese momento eran 60 que lo reconocen, y ahí recién se concibió que era viable una Corte Penal Internacional porque contaba con el elenco de 60 naciones, se fueron sumando muchas más y hoy por hoy está en el promedio de las 132 naciones que reconocen y están suscriptas al Estatuto de Roma, entre ellas Uruguay. Pero el mismo estatuto dice que las nuevas tipificaciones penales, esas nuevas tipificaciones penales que el Estatuto de Roma hace nacer en el 2002, comenzarán a regir en cada uno de los estados cuando esos estados soberanamente ratifiquen el Estatuto de Roma, no solo que adhieran,
No solo que suscriban y que adhieran, sino que lo ratifiquen. ¿Y cómo lo ratifican? Legislando desde sus propios mecanismos legislativos, desde la soberanía de su poder legislativo, legislando esas figuras de delitos de lesa humanidad, terrorismo, crímenes de guerra y también intromisión de un país en otro. Esos delitos, que además está el terrorismo de Estado y el terrorismo en general, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad. Esos delitos deben ser legislados como delitos especiales e imprescriptibles, porque son de tal gravedad que violan la propia naturaleza humana. Son los delitos que provienen de un profundo desprecio y desconocimiento por la condición humana, por la condición de persona de cada uno de nosotros. Son tan violentos, son tan inhumanos, que por eso se los calificó como delitos de lesa humanidad, porque lesionan a la humanidad de cada uno de nosotros, que quedamos inermes ante maquinarias infernales de un crimen organizado por la vía ideológica, por una vía mafiosa, por un crimen organizado profesional, por un Estado tomado por organizaciones criminales, ideológico criminales. Por eso se concibió esa corte. Y dice que esos delitos comenzarán a regir cuando esos estados suscribientes, esos estados que adhieren, ratifiquen en su propia legislación soberana, porque esos delitos están enumerados simplemente. Están enumerados en cuanto a sus naturalezas, pero cada estado tiene que legislarlos a su manera, con su propia redacción, interpretando lo que en términos genéricos dicen esas sábanas escritas de ese elenco de cantidad de figuras delictivas que serían concebibles como de lesa humanidad, por ejemplo. Figuras que serían concebibles como de terrorismo. Figuras que serían concebibles como delitos de crímenes de guerra. Uruguay siquiera lo hizo, pero una ley dice que reconoce que Uruguay tiene tipificaciones de delitos de lesa humanidad y se agarra de los delitos comunes, graves, que el Código Penal uruguayo tiene desde antaño. Se agarra de delitos comunes. Entonces Uruguay miente por todos lados. Uruguay siquiera está en condiciones de que hayan entrado en vigencia, pero está reconocido como que entraron a regir, entraron en vigor a partir del año 2006. Y el artículo 24 del Estatuto de Roma manifiesta texto expreso que nadie podrá ser juzgado por hechos precedentes, nadie podrá ser juzgado por la comisión de hechos precedentes a la entrada en vigor de las normas de este estatuto, de la entrada en vigor de las tipificaciones penales de este estatuto. Queda claro que el Estatuto de Roma, en el artículo 24, formula exactamente lo mismo que nuestro artículo 15 del Código Penal, cuando establece la no retroactividad de la ley penal inexistente en el pasado, y manifiesta el Estatuto de Roma precisamente a ese adagio latino, a ese proverbio jurídico ancestral, principio jurídico del derecho penal, de nula pena sine lege. Artículo 24. Además, complementado por los artículos 22 y 23, que vienen resolviendo el mismo tema, la misma naturaleza penal de la aplicación penal en el tiempo, para establecer cuál es la competencia de la Corte Penal Internacional en materia de ley penal en el tiempo, en dónde entra su jurisdicción, porque no solo es en el espacio, sino en el tiempo. ¿Cuándo empieza a regir esa jurisdicción de justicia penal? ¿Cuándo se aplican esos delitos? ¿Cuándo surten efecto? Te dice el Estatuto de Roma, a partir de que entran en vigor. Y ningún acto precedente, ningún hecho precedente puede ser sometido a juicio por estas tipificaciones. Ningún hecho precedente puede ser sometido a estos delitos que entran en vigor a partir del 2002 a nivel del Estatuto de Roma y dentro de cada estado a partir de la ratificación. En Uruguay es en el 2006. Y la naturaleza de esos delitos es imprescriptible, pero hacia el futuro.
no son retroactivos, es irretroactiva. Y lo que está haciendo Percivale con la Fiscalía es aplicar retroactivamente delitos que no existían en el pasado. Está aplicando hacia el pasado delitos que no existían, que Uruguay ratifica a partir del 2006. Los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, terrorismo, terrorismo de Estado. Pero hay que agregarle otra inconsistencia que el doctor Subía no logra ver. ¿Cuál es la otra inconsistencia? Es que en nuestro derecho existe, como en todos los derechos procesales, principio universal del derecho procesal, que también obedece a una garantía jurídica, y en este caso jurídico-procesal, que son los modos excepcionales de extinción de los juicios. Los juicios se extinguen a través de qué? De una sentencia. ¿O cuándo se extingue un juicio? Excepcionalmente, cuando muere la persona imputada. Se terminó el cuento. Se murió. No va a ir a la cárcel, no se puede seguir juiciando porque se murió. ¿Cuándo se extingue excepcionalmente también un juicio penal? Cuando se fugó, cuando se fugó, está desaparecido, no se sabe, está prófugo. Ese juicio por lo menos quedó abortado o quedó en suspenso. ¿Y cuándo más? ¿Y qué otro factor puede haber? ¿Qué otra causa de extinción de los juicios hay? Bueno, te lo dicen el artículo 227 y el artículo 228 del Código General del Proceso. El Código General del Proceso es nuestra Biblia procesal, porque establece todos los principios jurídicos procesales desde los cuales se deben regir cada uno de los procesos que en Uruguay se legislen, cada uno de los juicios. Por eso es Código General del Proceso. Establece las normas generales de orden público que están en observancia con la Constitución y nos dicen cómo se tienen que organizar, estructurar los juicios y a qué principios jurídicos responden, a qué principios jurídicos procesales tienen que responder cada uno de esos juicios, juicio comercial, laboral, civil, juicio penal, juicio penal. Y claramente establece el Código General de Proceso que un modo excepcional de extinguir el juicio es la renuncia a la pretensión procesal, es la renuncia de la legitimación procesal activa. Así se le dice en términos técnicos, pero también técnicamente se le puede decir pretensión procesal. En verdad es la legitimación procesal que como sujeto de derecho tenemos todos. Y si somos un sujeto de derecho activo a nivel procesal, quiere decir que somos el sujeto propositivo en la acción penal, es decir, la persona que denuncia, que activa el caso, porque fue la persona dañada. Y en el derecho procesal, esa persona que es víctima, que es la persona pasiva del crimen, en lo jurídico pasa a ser lo contrario, es la persona activa, es el sujeto que activa, es el sujeto que puede activar ese derecho. ¿Y por qué te digo puede? ¿Por qué incondicional? Porque es un derecho facultativo, es un derecho potestativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros tenemos la facultad de tomar la decisión de ejercer ese derecho o no. Podemos ejercer ese derecho o no ejercerlo. Se le llaman derechos blandos, no son derechos pétreos. Hay derechos que son inalienables, innegociables, intransigibles. Conviven con nosotros, están implícitos a nuestra condición humana. Los derechos subjetivos, los derechos fundamentales, el derecho a la vida, al honor, la libertad, la seguridad, el trabajo, la propiedad y los derechos adquiridos. No podemos renunciar. No nos pueden hacer renunciar. No nos pueden imponer que renunciemos a eso, porque eso ya es tiranía. Eso es una tiranía. Un régimen que te impone que renuncies a tus derechos es tiranía. Es un régimen despótico y tiránico, como pasa en Venezuela, como lo está haciendo este gobierno. Y lo hizo cuando derogó la ley de caducidad. Tiránicamente impone que se rompan los derechos adquiridos de las personas cobijadas bajo la ley de caducidad, que responde al artículo 228 del Código General del Proceso respecto a la renuncia procesal como un modo excepcional de concluir el juicio, de extinguirlo. Tiene el valor de una cosa juzgada. Esos juicios se extinguieron.
para esos casos en particular de esa ley especial que legisló con motivo de la tranquilidad y el decoro de la República. Claro que tiene un rango, un nivel institucional enorme que es constitucional, porque todo esto que decimos, Código Penal, Código General del Proceso, suscripción del Estatuto de Roma, son todas leyes que están en observancia del motor de todas las cosas. Cumplen con los preceptos constitucionales, desarrollan la mecánica, la ingeniería de este Estado de Derecho de acuerdo a lo que la Constitución dice. Entonces, siempre es de rango constitucional, porque esas leyes de orden público, el Código Penal uruguayo, el Código General del Proceso uruguayo, el Estatuto de Roma que Uruguay firma, son de rango constitucional en cuanto al cumplimiento de esas normas. Cuando una ley está en obediencia de la Constitución, esa norma tiene rango constitucional. Por eso se da un orden jerárquico. Por eso hay una jerarquía. ¿Por qué tiene que haber un orden? Porque hay un motor de todas las cosas que es el que inspira, pero no solo inspira, sino que manda que se hagan así. Si tal motor tiene tal tipo de inyectores, el motor va a tener que ser en el resto de las piezas de acuerdo a esos inyectores electrónicos que son la memoria del motor, dicen cómo va a funcionar en todo sentido. En su pistoneo, en el movimiento cardánico, en la refrigeración de agua, en el bombeo del aceite, en las revoluciones que van a desarrollar, en la explosión de gases. Está todo almacenado en esos cuatro, cinco o seis inyectores que son dispositivos electrónicos informáticos que hoy tienen los motores y los más sofisticados tienen una enorme caja, digamos, computacional que se le llaman inyectores, que gobiernan a todo el resto de las piezas del motor. Bueno, eso es la Constitución. Manda de que sea así, no solo inspira, manda y te dice cómo tenés que hacerlo. Entonces, eso se violó en Uruguay. Y a partir de que eso se violó, con esa ley que creó la Fiscalía de Lesa Humanidad y todo un sistema paralelo, un sistema pseudo judicial paralelo al Código Penal, a la Constitución de la República, al Estatuto de Roma, a las disposiciones constitucionales de un debido proceso, todo eso en su conjunto está violado, todo eso en su conjunto, la naturaleza incluso está de un proceso. Entonces, las inconsistencias que se van dando son el efecto inexorable, es el efecto dominó, es el desenlace inevitable de que tengamos a un papanata en una fiscalía que está haciendo un trabajo, una labor ideológica, vengativa, como un Torquemada de estas épocas, dando un mensaje ideológico a la interna del ejército y a la sociedad uruguaya, a la sociedad política y a la sociedad civil. Eso es lo que discutí con su guía. No se trata de bajar al barro de ver entonces que hay también una inconsistencia en cuanto a que inhabilita al doctor Percivale su afiliación al MPP, sus familiares MPPistas, porque tiene un vínculo intrínseco que no le permite ejercer esa función con imparcialidad, con objetividad, con el decoro que la institución merece. Pero en este caso, esa institución no tiene ningún decoro, eso es lo que no entiende su vida. Esa institución, en verdad, es un agravio a todos nosotros, porque es un agravio a la Constitución, a la soberanía jurídica del país. Esa institución en sí es un agravio, esa institución en sí es una porquería jurídica. Es más, no me interesa a mí que funcione bien. No tiene que funcionar bien, porque si funciona bien, nos destroza socialmente. Porque está creada para la venganza, está creada para la desobediencia de nuestra verdadera autoridad, que es la Constitución y las leyes que la observan, las leyes que en obediencia dicen lo que la Constitución dice de modo más específico, de modo más dispositivo e interpretativo de la Constitución, y se convierten en leyes que van organizando nuestro sistema de derecho. Creo haber sido claro esta vez. Y este tema hay que poner las cosas en su lugar, los puntos sobre las íes, blanco sobre negro, al pan pan, vino vino, decir las cosas como son. Acá no se trata de idealistas, de supremacistas,
y de los realistas. Acá realmente se trata de la realidad espantosa que está viviendo Uruguay en este tema, porque así como pasa esto, se violaron derechos adquiridos, se violó seguridad jurídica de un mundo de familias y militares que hoy por hoy están ultrajados, vejados, sometidos a crímenes de lesa humanidad de parte de un Estado que los condena a la zozobra, que los obligó a renunciar a sus derechos adquiridos, rompió su seguridad jurídica, en su ancianidad están sometidos a un sistema carcelario, que les hacen pagar además, que se habla de quitarle los retiros militares, es violación del derecho de igualdad, del principio de igualdad por doquier. Todo el tiempo se está violando la Constitución. Es sistemática la violación de la Constitución. Están violando también el artículo octavo, principio de igualdad ante la ley. Acá el derecho adquirido se violó. Se violó el debido proceso. Se violó el principio penal de la no retroactividad de la ley penal inexistente en el pasado. Se violó la seguridad jurídica de la renuncia procesal, de ese derecho potestativo unilateral que el Estado uruguayo hizo en calidad de persona jurídica. Y después, si quieren, hablamos de que se viola también, digamos, el reconocimiento del cuerpo electoral sometido a referéndum y plebiscito para que tomara una decisión que a mi criterio no correspondía porque ya ese movimiento hacia el plebiscito y el referéndum son violatorios de la Constitución y del derecho penal uruguayo y del derecho procesal uruguayo. Son violatorios. No se puede someter a referéndum ni a plebiscito la derogación de una ley que lo que plantea es una renuncia procesal. Si está planteando la renuncia procesal de parte del derecho potestativo del Estado uruguayo como persona jurídica, artículo 21, el Estado uruguayo en calidad de persona jurídica extinguió esos juicios porque renunció a su pretensión procesal, a su legitimación procesal activa. Renunció, los extinguió. Artículos 227, numeral 1, 2, 3 y artículo 228. Además dice claramente el Código General de Proceso que la renuncia a la pretensión procesal es un hecho irrevocable. Cuando el juez sentenció la renuncia, se le comunica al juez y el juez, atendiendo las razones, si está de acuerdo, sentencia la renuncia. Y cuando sentencia la renuncia, esa sentencia es irrevocable, dice el Código General de Proceso. Y si es irrevocable, ¿cómo se va a pretender revocar por una vía directa, porque es una vía directa de la democracia, que es legislar por referéndum o legislar por plebiscito? Eso es lo que hizo el Partido Comunista. Y también muchos uruguayos de bien, muchos uruguayos con buena fe, insisten en el falso concepto de que tiene valor la ley de caducidad porque fue reconocida en un referéndum y plebiscito por el pueblo uruguayo. El pueblo uruguayo fue sometido al escarnio de tomar la decisión sin tener competencia electoral, sin tener competencia legislativa en esta materia, de tomar una decisión de derogarla o no, cuando una renuncia procesal es inderogable porque es irrevocable. Es un modo excepcional de extinguir el juicio. Ahí es donde se termina el cuento. Y veo que no se logra entender. La violación es gravísima porque se viola el sistema procesal del Uruguay, se viola el orden jurídico procesal que está dispuesto en el Código General del Proceso, respondiendo a los principios del debido proceso de la Constitución y respondiendo a los principios generales universales del derecho penal procesal. ¿Cómo se va a someter a un referéndum una ley de renuncia procesal? Porque el Estado, con esa ley, es la persona jurídica que desde el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, se ponen de acuerdo, legislaron la ley por mayorías absolutas, porque alcanza con eso, por mayorías absolutas, y se le comunicó a la Suprema Corte de Justicia cuáles eran los casos amparados por esa ley para que no se sometiera a juicio, no se abriera juicio contra esas personas, militares, policías, adherentes al régimen, que es decir, gente que trabajó dentro del régimen, que en cumplimiento de órdenes, de funciones políticas,
hayan perpetrado algún tipo de crimen que está dentro del orden político de esa guerra. Porque eso tampoco veo que se entiende. No, pero se cometieron delitos porque se pasaron de rosca y se torturó. Sí, justamente por eso hay una caducidad. Justamente por eso hay una amnistía. Porque de los dos lados se pasaron de rosca. Del otro lado cosían con alambre los labios de personas y la dejaban secarse al sol, llenas de heridas por todos lados, y le tiraban sal en las heridas. Hacían submarinos, dejaban que convivieran con sus miserias durante días y días en calabozos fríos, como lo hicieron con Pereira Revolver. Mataron también, inyectaron con una droga, como a Pascasio Báez. Mataron cantidad de policías y militares a sangre fría. Mataron gente, hicieron atentados terroristas. Secuestraron, hacían copamiento de casa. De los dos lados pasó. Violaron, de los dos lados. Eran sicarios, eran asesinos. Y del otro lado también. Mataron a sus camaradas. Había bronca. En una guerra hay bronca. Está la sangre hirviendo. Hay mucho problema. Entonces, vamos a pacificar esto. Bueno, una amnistía y una ley de caducidad. Está y se terminó. Vamos a seguir para adelante. No. Vinieron los comunistas, vinieron los tupa comunistas en el gobierno de Mujica, pa, derogamos la ley de caducidad. ¿Cómo derogamos la ley de caducidad? No se puede derogar. Es un acto impropio. No tiene valor legal eso, no tiene valor legislativo, porque contradice todo el orden jurídico del Uruguay. Estamos en un caos, realmente, en un caos político legislativo, estamos en un caos legislativo, en un caos jurídico, porque se politizó el funcionamiento jurídico del Estado uruguayo. Y cerrando este tema, mi hermano me decía hoy con mucho dolor, me pintaba un cuadro social de la realidad de todos los días que es realmente apabullante, que es dramático. En el BPS está lleno de gente que no pueden ni caminar, que apenas se levantan para ir al mostrador y están solicitando hace meses y meses y meses una jubilación por enfermedad. Respecto a esas enfermedades profesionales que te decía que la Organización Internacional de Trabajo establece y que Uruguay suscribió, que son enfermedades provocadas por las tareas que se desarrollan. Gente que tiene artrosis deformante, gente con problemas pulmonares, que hacen líquido en los pulmones, gente con hernias de disco, gente con hernia de disco y a su vez con problemas de vista o con problemas renales. Como peor, dice mi hermano, pero estaba mucho peor que yo todavía. Gente ciega prácticamente, no se podía levantar. Gente con artrosis deformante, que iban con muletas. Y todavía le pedían los que hacían los trámites del BPS, y sigue pasando, pero tiene que traerme más pruebas médicas de su enfermedad para avanzar en esta jubilación por enfermedad. Pues están destrozando, se están muriendo. Era entrar prácticamente a un hospital de CTI. Estaba a la vista que hay gente que está ahí prácticamente inválida, que han quedado con minusvalías severas por las actividades que desarrollaron, y de modo atrevido el Estado uruguayo a esa gente la tiene años tramitando una jubilación miserable por enfermedad, el BPS, y no quiero pasarme de rosca, al cual le querían llevar toda la guita de las AFAPs, la guita de 1,5 millones de personas que están haciendo un esfuerzo bárbaro para capitalizar sus ahorritos y para tener una plata que le queda a sus hijos y tener una dignidad en su retiro, complementando esa plata con la jubilación pobre, paupérrima que te da el BPS, y que te niega incluso una miserable cuenta de una jubilación por enfermedad. Si no tenés un padrino ahí adentro, no te jubilás nunca más. Aunque vayas con un ojo menos y que no puedas caminar con las rodillas hinchadas así, y que se vea que tu aspecto está totalmente demacrado, que tengas dolores insoportables, que tengas hernia de disco, que tengas problemas renales, gente que le falta ya un riñón de pronto y cosas más graves, con esclerosis. Me decía, hermano, salía tan triste de ahí, lleno de gente, trabajadores que aportaron, que pagaron, que bancaron sus familias, maltratados, destratados por una maquinaria burocrática infernal que es el BPS, con esos más de 4.800 empleados que nos cobran mucho dinero, nos gastan 10.000 millones de dólares por año y que todavía se quieren robar a los fondos de inversión para llevar toda la guita a un fideicomiso de estos comunistas para en esa cueva robarse toda esa plata. Y este gobierno con defraudadores fiscales, y el BPS no se hace cargo de nada.
pero construyeron casas por doquier, evadieron impuestos. Entonces estamos en un país de privilegiados y claro que soy consciente de eso. Y por eso quiero que eso termine. Quiero que se aplique el Estado de Derecho. Acá no hay hijos y entenados. Tenemos que ser todos tratados con la misma dignidad. Y las personas que están en tan grave dificultad tienen que tener una prioridad de trámites muy amigables y acelerados, porque el Estado de Derecho es un Estado amigable con su gente. Es del liberalismo que nace la asistencia, el subsidio, el socorro. Tiene que haber un Estado que sea compensador de esas asimetrías. Tiene que ser un Estado que ayude a la gente que realmente lo precisa. Pero la gente que acá trabaja, la gente que paga, la gente que trabajó 30 años, la gente que bancó a sus hijos, que le dio estudios, están maltratados. Pero le pagan, sí, a travestis una tarjeta Mides de trabajo por el hecho de ser travesti. Creo que son 12.000 y pico de pesos. Y hay otros beneficios que tienen por el hecho de ser travesti. Y gastamos la plata en eso. Y se suben el salario ilegalmente dentro de ACE. Y se subieron en 29.000 pesos el salarios nominales de 400.000 pesos. Y te repito, el gobierno con defraudadores fiscales, y nada más y nada menos que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que maneja los dineros de todos nosotros, maneja la supuesta responsabilidad de las inversiones del país, quien evade impuestos, quien no declaró ampliación de obra, quien no declaró finalización de obra, quien alquiló su casa en negro durante muchos años, que no se sabe esa gente a quiénes emplearon para hacer eso. ¿Cuánta gente trabajó para ampliar la casa de Rodrigo Arín? ¿Cuánta gente trabajó para hacer esas tres casas con sus barbacoas de Cecilia Cairo? ¿Cuánta gente trabajó para la casa que hizo toda en negro sin declarar al BPS, a Catastro Oscar Andrade? Y no les pasa nada. Y después te encontrás con un BPS lleno de gente que lo convierte, lamentablemente, de modo involuntario, pobrecitos, en un hospital ambulante. Y a ese hospital ambulante, me decía mi hermano, da asco ver la hipocresía y el destrato de la burocracia uruguaya que los tiene años para que les salga una jubilación por enfermedad como les corresponde que salga, y que está eso amparado además por el derecho positivo laboral, para que tengan una jubilación capaz que de 26, 29.000 pesos, 32.000 pesos, y están años, gente con pocos recursos mentales. No, pero tiene que traer este otro papel, usted me trajo solo esto. Es kafkiano, es totalmente falso el relato populista comunista de la igualdad social, de la sensibilidad social, de la sociedad inclusiva. Un relato berreta que no hace a la realidad de los hechos porque no se cumple con el motor de todas las cosas, la Constitución que nos dice cómo tiene que ser nuestro Estado. Por eso discutí. En el mundo de las ideas hay que ser muy claros y muy firmes. En las relaciones personales es distinto, pero en ese caso también le discutí a su vía que en el derecho, precisamente en el derecho, en la ciencia del derecho, en el rol de un fiscal, en el rol de un juez, en el rol de un abogado, en el rol de un procurador, en el rol de un escribano, la ética y la profesión están implícitas, porque el derecho es una ciencia ética. La ética, la filosofía de la ética, toda esa escala de valores está convertida en normas de conducta. La ética está impenetrada en el derecho. Entonces, quien ejerce la profesión jurídica, y sobre todo quien ejerce la profesión jurídica como administrador o aplicador de justicia, no puede escindir, no puede dividir su condición personal de su condición profesional, como tampoco la puede hacer el médico. Son profesiones impenetradas, inmanentemente éticas. Es más, te llevan a que cumplas o tengas la enorme facultad, el enorme privilegio, incluso y responsabilidad, de llevar a un máximo esplendor la condición ética del ser humano. No hay profesión que permita el desarrollo ético de un ser humano a un nivel culminante como lo es la profesión jurídica. No hay otra ciencia que lleve a las personas
a cumplir al máximo nivel su conducta moral, su conducta ética, directamente desde el ejercicio de esa profesión que es más para mí que profesión, es una vocación. El derecho, la abogacía, la escribanía, la procuraduría, la legislatura, el Estado, el hacer política, tiene que ser una vocación, no es profesión, es vocación, porque está llevando a cabo tareas éticas, organizás la sociedad, le decís cómo se tienen que comportar, decidís quién se comporta bien y quién se comporta mal. Se premia a quien se comporta bien y se tiene que castigar a quien se comporta mal. Se tiene que asegurar que ese orden siempre se esté dando para beneficio de todos. No se puede dividir lo personal de lo ético precisamente en la profesión del derecho, y menos cuando se ejerce el rol de ser fiscal o el rol de ser un juez. Eso es lo que discutí con recíproco respeto, repito, y cariño por quien es ya prácticamente amigo y amigo de la casa. Pero es bueno discutir estas cosas, porque esto le hace bien a la democracia. En estos términos a Uruguay le falta discutir. En estos términos le falta periodismo que debata en serio todos estos temas. Hay tanto para seguir hablando que Dios mediante así lo haremos.